Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo están? Pues muy bien, doctor Schlesinger. Doctor, contar una historia que ya pasó es muy fácil. Lo que tiene chiste es contar la historia que no ha pasado. ¿Cuál va a ser la historia de la Gran Bretaña hoy y qué le va a pasar a la pobre Theresa May después de la apabullante derrota que recibió ayer con su programa para sacar a la Gran Bretaña de la Unión Europea por la vía negociada? ¿Qué va a pasar? A ver, doctor Fernando, yo con su venia, antes de hablar sobre lo que puede pasar, quisiera contextualizar un poco el tema, porque este es un tema bastante complejo y a veces se entiende en la opinión pública diferente. Yo empezaría simplemente por definir de qué país estamos hablando. Normalmente se habla de Inglaterra en los mismos términos que se habla del Reino Unido, que se habla de la Gran Bretaña, y estas son cosas totalmente distintas. Cuando nosotros estamos hablando de quién es el que forma parte de la Unión Europea, estamos hablando de el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y el Reino Unido de la Gran Bretaña está compuesto por varios países o zonas que tienen autonomías administrativas, como lo son Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y se incluye la parte del sur de España, del Peñón de Gibraltar. Igualmente, pues Inglaterra, como digamos resultado del imperio que fue y su dominio mundial, pues tiene hoy en día lo que se llaman 14 territorios ultramarinos o países, que hoy en día son países independientes, pero que tienen una relación especial con Inglaterra, con la Gran Bretaña, y esa relación especial con la Gran Bretaña la tienen países como por ejemplo el Canadá y Australia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de quién es el que está saliendo de la Unión Europea, estamos hablando de que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que implica esas zonas que estamos mencionando, que tiene importancia sobre todo en el caso de Irlanda del Norte y la tuvo en el caso de Escocia. Antecedentes, de dónde está saliendo la Gran Bretaña? ¿Cuál es el problema? El Brexit, que quiere decir simplemente Britain Exit, o sea, la salida de Britania, de Gran Bretaña, simplemente está saliendo de algo que hoy en día se llama la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es un proceso de integración, el más avanzado del mundo, que se inició a raíz, como usted sabe, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de las economías europeas quedaron devastadas y se iniciaron unos procesos de lo que se denominó la integración económica, que también tuvo un reflejo en América Latina. Nosotros también buscamos integrar fundamentalmente los mercados para, al ampliar los mercados a través de la eliminación de aranceles y de barreras comerciales, poder ampliar, pues obviamente, las escalas de producción, las demandas de productos y de esa manera facilitar el crecimiento de los países. En Europa sucedió lo mismo y hubo varios ensayos, estuvo el Benelux y finalmente se firmó lo que se denomina el Tratado de Roma, que se firmó en el año 1957, por el cual se inició lo que se denominó el Mercado Común Europeo, cuyo objetivo fundamental e inicial era la unión de los mercados de una serie de países que buscaban con eso, como lo estamos diciendo, ampliar sus posibilidades de mercado y ampliar sus posibilidades económicas. Pues bien, este proceso que se inicia y empieza a operar en el año 58, después de la firma del tratado en 1957, va avanzando y el proceso de integración se va haciendo cada vez mayor y se van incorporando nuevos elementos que van llegando a través de lo que se denominó después la Comunidad Económica Europea y después se denominó la Unión Europea, que es lo que hoy en día existe y es un proceso de integración profundo y avanzado que contempla el hecho de haber desaparecido las monedas de los países que forman parte, salvo el caso de Inglaterra, haber sustituido pues el famoso marco alemán, la peseta española por una sola moneda, cual es un proceso, es un paso de integración muy avanzado como es el euro, el haber entregado o cedido soberanía de los países a unas comunidades supranacionales que se crearon, comunidades de carácter supranacional dentro de ese proceso de integración en el área legislativa, en el área jurisdiccional, lo cual implicó también un avance muy importante dentro de ese proceso de unión y de acercamiento y de consolidación de una unidad entre países independientes. Pues bien, Inglaterra, que siempre ha tenido pues esa por ser una isla, por no estar unida físicamente al continente europeo, pues Inglaterra siempre ha manejado sus cosas en forma independiente y las posiciones independentistas de considerar a Inglaterra diferente al resto de Europa, pues siempre han existido. Hasta que hace unos años, como todos lo sabemos, pues a través del famoso Eurotúnel,
Inglaterra se unió físicamente al continente europeo. Y ella en el año 1973, o sea, varios lustros después de haberse creado la Comunidad Europea o el Mercado Común Europeo, pues Inglaterra tomó la decisión de entrar a la que hoy en día se denomina la Unión Europea, y ese ingreso lo hace en el año de 1973. Es un ingreso tardío precisamente pues por esa actitud de Inglaterra siempre un poco aislacionista de poder ella manejar independientemente sus cosas, pero finalmente la realidad económica y los avances que se habían logrado y la nueva realidad mundial de globalización, etcétera, pues la llevó a tomar esa decisión con una serie de condicionamientos, como por ejemplo mantener su moneda. Inglaterra y sigue operando, digamos, como moneda de curso legal la libra esterlina, no el euro, aunque el euro también se admite como una moneda internacional, pero bueno, con una serie de condiciones entró a formar parte de esta unión. Esos son los antecedentes inmediatos de quiénes son los que están involucrados dentro del proceso y de qué es de lo que se está saliendo, qué es lo que se está abandonando en este momento y cuál fue la historia, muy brevemente contada, de la participación de Inglaterra dentro de ese proceso. En el año 2016, estando de primer ministro el señor Cameron, en representación del Partido Conservador, dentro del Partido Conservador siempre hubo un grupo, como digo yo, aislacionista, un grupo que nunca estuvo de acuerdo y fue bastante crítico del ingreso de Inglaterra a la Unión Europea, por las razones que hemos anotado, y presionó, y en ese momento pues había un problema político. Se hizo el cálculo de que si se llamaba un plebiscito sobre ese tema, como para quitarse un poco de encima la presión de esos miembros del mismo Partido Conservador que hoy en día está en el poder y que la señora May representa y que representó en su momento el señor Cameron. El señor Cameron tomó la decisión, yo creo que haciendo mal los cálculos y un poco rápida, en el sentido de decir vamos a llamar a un plebiscito, ese plebiscito lo vamos a ganar, y al ganarlo pues el gobierno sale fortalecido. ¿Cuál es el tema sobre el cual vamos a preguntarle a la gente? Si continuamos en la Unión Europea o no salimos, así de sencillo. Y el resultado yo creo que fue no el que ellos esperaban. Y el resultado fue un resultado en el sentido de que hubo una mayoría de el 52% de los votos en favor de salirse, de sacar a Inglaterra de la Unión Europea, salir de la Unión Europea, contra 48 votos el por ciento a favor. Eso implicó más o menos alrededor de unos 17 millones de votos por parte de quienes decían que se salieran de la Unión Europea y alrededor de unos 16 millones de votos por parte de quienes decían que se quedaban. Como se puede ver, fue un resultado bastante apretado, pero triunfó la propuesta de salir de la Unión Europea. Con un elemento, si volvemos atrás y teniendo en cuenta que el Reino Unido, la Gran Bretaña, está compuesto por diferentes regiones con autoridades, con autonomías administrativas, con parlamentos propios, pues hubo una reacción de aquellas zonas del país que no querían salirse del tratado y en las cuales la votación fue a favor de quedarse dentro de la Unión Europea y no de salirse, porque cuando estamos hablando de los votos, estamos sumando los votos de todas estas regiones que hemos mencionado: Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. La suma total da la mayoría, sobre todo impulsada por Inglaterra, la mayoría a favor de abandonar la Unión Europea, pero por ejemplo hubo zonas tan importantes como Escocia, por ejemplo, en que los resultados de los votos fueron contrarios. La mayoría fue de quedarse dentro de la Unión Europea y eso generó un conflicto político enorme, que además usted sabe por la historia, las relaciones entre Inglaterra y Escocia han sido supremamente accidentadas y agitadas a lo largo de la historia, y Escocia amenazó a través de su parlamento con decir que ellos continuaban dentro de la Unión Europea independientemente de lo que Inglaterra dijera, y se volvieron a reavivar todos esos problemas históricos entre los dos países, creándose un problema político supremamente serio para la Gran Bretaña, porque una de sus componentes más importantes, como lo era Escocia, pues iba a tomar una decisión contraria, decir yo me puedo quedar, ustedes el resto, si quieren sálganse, con lo cual se fracturaba totalmente la estructura del Reino Unido de la Gran Bretaña. Fue necesario entonces que el gobierno, el Parlamento inglés, ubicado en Londres, entrara a negociar directamente con los políticos
y con la clase política y el parlamento escocés y el gobierno escocés, la administración escocesa, y entrar a darles una serie de concesiones que se tradujeron en mayores partidas presupuestales para Escocia, en darle a Escocia una mayor jurisdicción en una serie de temas que no tenían. Al fin de cuentas, Escocia acordó no generar ese problema, decir ustedes se salen, yo me quedo, a través de unos beneficios que obtuvo por parte del Parlamento en Londres y que obviamente facilitó el que se mantuviera la posición unificada. Posición unificada que también generó problemas de otra índole en Irlanda. Todos sabemos la historia de Irlanda, que también es una historia muy antigua, la división de Irlanda, la parte católica, la parte protestante, la presencia de Inglaterra en lo que se llama hoy en día Irlanda del Norte, la República de Irlanda, que es diferente a Irlanda del Norte, todos los problemas históricos que han habido, y el hecho de que el Reino Unido, la Gran Bretaña, entrara a la Unión Europea, implicó el que esas dos partes de Irlanda, tanto la República de Irlanda como Irlanda del Norte, la Irlanda protestante, que forma parte de la Gran Bretaña, no tuvieran barreras arancelarias ni barreras para el movimiento de personas, porque ambas formaban parte del mismo esquema que era la Unión Europea. Antes de entrar a la Unión Europea, los dos países estaban divididos, y había fronteras entre los dos países, y había toda clase de problemas en cuanto al movimiento de bienes y el movimiento de personas. Ese es un tema muy importante porque en este momento la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, pues en teoría haría que Irlanda del Norte saliera de la Unión Europea, la República de Irlanda continuaría, y al pasar esto volverían otra vez a ser dos países distintos, dos áreas geopolíticas diferentes, con lo cual se volverían a crear otra vez las barreras, las aduanas, la diferenciación entre el tránsito de personas y de bienes, lo cual sería un problema supremamente grave, y que en este momento es una de las cosas que se está analizando como una de las consecuencias que habría por el hecho de que la Gran Bretaña se retire de la Unión Europea. ¿Qué importancia tiene para la Gran Bretaña estar en la Unión Europea? Como decíamos, fundamentalmente la Unión Europea es una unión de carácter político, pero que tiene unos objetivos y unos elementos económicos supremamente importantes. La creación de un mercado común, la eliminación de barreras arancelarias, el libre movimiento de bienes y servicios, el libre movimiento de personas, pues obviamente es lo que consolida un mercado unificado, que era lo que se buscó desde un principio y que viene operando desde hace muchos años. Pues hoy en día Inglaterra, para ver la importancia que tiene el hecho de que esté o no esté dentro de esa unión económica, es que se calcula que del total de las exportaciones de Inglaterra a todo el mundo, el 47% de sus exportaciones van a la Unión Europea. Y desde el punto de vista de las importaciones, el 51% de las importaciones que realiza la Gran Bretaña provienen de la Unión Europea. Entonces, el hecho de abandonar la Unión Europea y convertirse en lo que se denomina un tercer país o un tercer mercado, aplicándole aranceles al resto de los países de Europa, Alemania, España, los que forman parte de la Unión Europea, aplicarle aranceles y un tratamiento como si fuera un tercer país, como si fuera Colombia, por ejemplo, o Inglaterra aplicar aranceles a los productos que Europa importa, que es el 51% de las importaciones de Inglaterra, pues tendría un efecto económico enorme, un efecto económico que hay que preparar y que hay que manejar, y que hay que ver cómo gradualmente se maneja y se ajusta la realidad económica de estos países al cambio de que se salga un mercado tan importante con esa participación, se salga de esa unión y entre a considerarse como un tercer país. Ese es el proceso que se inició a partir del momento en que se tomó la decisión a través del plebiscito de que se salía. Yo pondría un ejemplo que se puede aplicar, y es como cuando dos personas que están casadas resuelven y toman la decisión irrevocable de separarse. Esa es la primera decisión. La segunda decisión es el proceso que a través de los abogados de ambas partes debe realizarse, de ver cómo se distribuyen los bienes, cuáles son las condiciones, qué le queda a quién, cómo debe ser el manejo de esa realidad, de esos elementos reales, y eso fue lo que se inició a partir de la decisión que se tomó en el año 2016, fue lo que se inició mediante las negociaciones que el gobierno de la señora May, que sigue siendo un gobierno conservador,
un gobierno conservador con una mayoría precaria, porque depende el tener la mayoría de un partido que es el partido de unión, el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que le da la mayoría, poder tener mayoría para poder gobernar. Dentro de ese resultado que ustedes anotaban, de cuál fue el resultado de la votación del día de ayer, que qué fue lo que se votó, simplemente lo que se votó es, mire, nosotros nos reunimos, negociamos con el resto de los países de la Unión Europea. Importante aclarar a la audiencia que la Unión Europea hoy en día cuenta con 28 países, hay 28 miembros. O sea, la negociación de Inglaterra con el resto de los 27 países a través de las autoridades comunitarias, que son las autoridades que están en Bruselas, o sea, la dirección de la Unión Europea que está en Bruselas, pues inició todo un proceso de negociación a ver cómo era que se repartían las obligaciones y los derechos que estaban cambiando por el hecho de que un miembro tan importante como Inglaterra saliera. Por ejemplo, una de las cifras que se estuvo hablando o que se ha puesto sobre la mesa y que es parte de la negociación es que Inglaterra debería pagar a manera de indemnización al resto de la Unión Europea alrededor de 39 billones de libras. Estamos hablando en términos de dólares, pues, de los 41, 42 billones de dólares sería algo que debería pagar Inglaterra. Y la decisión de salida de Inglaterra definitiva en las condiciones en que se acordaran con la Unión Europea debería producirse en una fecha cierta y definida, como es el 29 de marzo del 2019. De ahí todo el proceso, como ha entrado en la etapa final y en la etapa más crítica, una de cuyas acciones se tuvo el día de ayer era simple y llanamente que la señora May, como primer ministra, presentara ante el Parlamento: esto, señores, fue lo que yo negocié como salida de Inglaterra de la Unión Europea, esto fue lo que me aceptó la Unión Europea a mí, y lo que llegamos a un acuerdo, yo lo presento al Parlamento para que lo apruebe como estaba establecido y poder salir de acuerdo con las fechas establecidas a raíz del plebiscito, porque que el inicio de la salida de Inglaterra se produzca a partir del 29 de marzo próximo, dentro de estas condiciones. Pues se sabía que ya había una muy fuerte oposición a esas condiciones. Oposición que tiene muchos factores. Hay algunos que siguen interesados en que de todas maneras Inglaterra se salga del Brexit independientemente de las condiciones de negociación o no. Y curiosamente, y es bueno explicárselo a la audiencia, porque a veces da la sensación de que la señora May no quiere el Brexit y que los que quieren el Brexit son los que se están oponiendo a la señora May. Es al revés. La señora May llegó a ser primer ministra y la eligieron como representante de la unión entre el Partido de Irlanda del Norte y el Partido Conservador, con la bandera de que el Brexit había que cumplirlo y que se debía salir de la Unión Europea. De hecho, quienes más se han opuesto a la participación de Inglaterra en la Unión Europea ha sido un grupo de los que denominaríamos aislacionistas dentro del Partido Conservador, que son los que promovieron la acción de Cameron en el 2016 y siguen impulsando el que Inglaterra se retire. Entonces, al oponerse y al no aprobar lo que negoció la señora May, que a mí me parece que la señora May lo está haciendo como debe ser, uno no, simple y llanamente no puede producirse el fenómeno de decir, bueno, nos salimos y independientemente de cuáles sean las consecuencias, y no hay una salida programada y no defendemos una serie de intereses, ni nos ajustamos a una serie de problemas que inmediatamente se nos van a venir encima. Primer problema: no solamente el tema comercial, de que automáticamente empezarían a aplicarse aranceles y barreras de parte y parte para el comercio, sino, por ejemplo, el estatus de los nacionales dentro de la Unión Europea. Los nacionales europeos que viven en Inglaterra tienen un estatus especial, como si fueran locales, como si fueran nacionales. Lo mismo los ingleses que viven en el continente, en el resto de países de la Unión Europea. Y cuando hablo de personas, no solamente estoy hablando de personas naturales, sino de personas jurídicas, las empresas que están establecidas. Hasta tal extremo llegaría ese absurdo que fuera una ruptura inmediata y sin ninguna condiciones graduales para llevar esa separación a cabo, que hay casos, por ejemplo, un caso que estaban discutiendo que me parecía a mí extremo, pero parece que es la realidad. Una empresa aérea como la empresa española Iberia,
por alguna razón tenía sus autorizaciones, etcétera, etcétera, las había tramitado y las obtuvo dentro del territorio de la Gran Bretaña, en Inglaterra, y en el momento en que eso suceda, pues prácticamente Iberia quedaría sin autorización para poder volar en la misma España. Es decir, de ese tipo de conflictos se presentarían, sin hablar de los conflictos de las personas que tenían su estatus, y hay muchos europeos que viven en Inglaterra, hay muchos ingleses que viven en Europa que de la noche a la mañana pues dejarían de tener el estatus de ser nacionales de la Unión Europea, con todo lo que eso implica, libre movilidad, no necesita, es decir, para ellos no existen fronteras, pasan de un lado al otro como si fueran nacionales, etcétera, etcétera, y las mismas empresas, que son muchísimas, las empresas que tienen operaciones, que tienen operaciones cruzadas dentro del continente europeo, dentro de los países que forman parte de la Unión Europea, e Inglaterra. Pero la señora May ha venido desarrollando un proceso de negociación bastante duro con las autoridades de la Unión Europea, que no han sido muy flexibles, sabiendo un poco que ellos tienen la sartén por el mango, en el sentido que ellos dijeron, allá se produjo ya un plebiscito, ya hay una decisión política que los ingleses deben respetar, que los ingleses deben salirse, pues nosotros les vamos a poner una serie de condiciones que favorezcan a la Unión Europea y tratar de sacar la mejor parte de ese proceso de negociación. Por su parte, Inglaterra también estaba buscando que su salida de la Unión Europea fuera lo menos costosa posible, y ese era, digamos, los dos intereses enfrentados en el proceso de negociación. De hecho, se produjeron dos casos importantes dentro de ese proceso. El primero de ellos es que tuvo que intervenir la Corte Suprema Europea, el Tribunal Supremo Europeo, que es una de las entidades comunitarias a las cuales los países les cedieron la soberanía de poder tomar decisiones obligatorias como tribunal superior en una serie de temas con unas determinadas competencias, en el sentido de que la administración de la Unión Europea dijo, señores, ustedes para poder, digamos, si quisieran decir ya no nos salimos de la Unión Europea a la Gran Bretaña, eso no podría ser si no cuenta previamente con la autorización del resto de los países de la Unión Europea. Este proceso ya se inició. Sin embargo, intervino y a través de un fallo se determinó que esa prerrogativa de poder no retirarse, cambiar la decisión de retirarse, pues sí la podía tomar libremente la Gran Bretaña sin necesidad de tener el visto bueno de los 27 países restantes que forman parte de la Unión Europea. Entonces eso, digamos, fue un avance. Pero internamente en Inglaterra también ya había habido un primer capítulo que mostraba la posición negativa del Parlamento inglés hacia el proyecto de negociación de acuerdo que les iba a presentar la señora May para su aprobación. Fue que a principios del mes de enero de este año se decidió internamente en la Gran Bretaña de que cualquier modificación que tuviera carácter presupuestal, que afectara el presupuesto relacionado con todo este proceso de negociación, debería pasar primero su aprobación por el Parlamento y no quedaría exclusivamente, no sería exclusivamente de la competencia del Ejecutivo, o sea, de la competencia del primer ministro, del gobierno o del gobierno de la Gran Bretaña. Con lo cual, pues obviamente ya se estaba dando una señal de que la cosa no venía bien y que era muy posible que cuando se sometiera a la aprobación del Parlamento, iban a perder. Se sabía que iban a perder, pero lo que no se sabía es que iban a perder por un resultado tan abultado. Como bien lo decían, mirando históricamente hacia atrás, solamente a principios del siglo XX se produjo un rechazo por una mayoría tan aplastante a una propuesta y a una iniciativa del gobierno por parte del Parlamento. O sea que estamos hablando de algo que sucedió en la década de los 20, solamente en esa época se produjo una votación tan grande en contra, o sea que la derrota fue no solamente muy importante en el sentido de que dejó todo ese proceso de negociación con la Unión Europea en el aire porque no lo aprobó el Parlamento, con la obligación que subsiste y está derivada del plebiscito de que Inglaterra se retira y se debe retirar de la Unión Europea a partir del 29 de marzo de este año, sino que políticamente ese número de votos estuvo acompañado de una participación alta en el mismo partido de gobierno, o sea, de los conservadores. Cuando nosotros estamos hablando de que la votación
fue de 432 votos a favor en contra del proyecto presentado por el gobierno de negociación con la Unión Europea, frente a 202 votos a favor. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esos 432 votos hay 118 votos de miembros del Partido Conservador, o sea, del mismo partido de la señora May, lo cual genera una situación política supremamente complicada. Porque, como decíamos al principio, el Partido Conservador hoy en día en Inglaterra tiene una minoría que solamente logra subsanarla con la alianza que tiene con el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte. El Parlamento tiene 650 asientos, o sea, 650 miembros, de los cuales el Partido Conservador solamente tiene 317, y a los cuales se le suman los del Partido de Irlanda del Norte, y a duras penas pues le da lo que necesita para tener la mayoría de poder gobernar. Lo que pasó ayer entonces fue una derrota muy grande, fue una derrota clara que le ha dado piso al partido opositor tradicional del Partido Conservador, que es el Partido Laborista, lo que en una época se llamaron los Whigs, o se siguen llamando los Whigs y los Tories, son los dos partidos históricos de Inglaterra, los Whigs la parte, digamos, laborista, lo que es el día de los laboristas, y los conservadores los Tories, y el representante o la cabeza del Partido Laborista, que es el señor Corbyn, ese señor tomó la derrota que acaba de tener la señora May como un elemento para solicitar otra medida de carácter político, que es la que se va a votar hoy, y es una moción de no confianza en el gobierno. Quiere decir eso, señores del gobierno, ustedes en un tema capital, central, como es la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, negociaron con la Unión Europea las condiciones, y las condiciones fueron rechazadas por una mayoría aplastante dentro del Parlamento inglés. Eso quiere decir que el gobierno no merece la confianza del pueblo inglés, y al no merecer la confianza del pueblo inglés vamos a votar esa desconfianza, por decirlo así, y de esa desconfianza pues se derivará forzosamente el que se tenga que llamar a elecciones, salvo, según lo establece la ley inglesa, las normas inglesas, que dentro de los 14 días siguientes pueda de alguna manera el gobierno de la señora May conseguir unas nuevas mayorías, un nuevo apoyo, y finalmente pueda tener una votación a favor, no en el tema de la salida de la Unión Europea, sino una votación a favor en el tema de respaldar al gobierno, a su gobierno. Se espera que hoy, que se va a votar esa moción de confianza en el gobierno, pues pueda la señora May maniobrar y haya partidos que no quieran que haya elecciones, que haya cambio de gobierno, y que pudiera subir al poder el Partido Laborista en cabeza del señor Corbyn, que sería el resultado casi seguro de llamar a unas elecciones. Ustedes han explicado ya bien cuáles serían los escenarios que se surten a partir de hoy y que son casi inmediatos, que prácticamente los podemos resumir en cinco elementos dentro de lo que puede pasar. El primero es la salida pura y simple. Simplemente quedó rechazado el acuerdo por parte del gobierno con la Unión Europea, entonces hay una salida pura y simple con las implicaciones que habíamos anotado. En segundo lugar es que prospere la moción de censura, y al prosperar la moción de censura, pues entonces, o no de censura, sino de confianza, entonces al prosperar esa moción de confianza, pues si no se logra crear un nuevo apoyo al gobierno, pues habría que llamar a elecciones, con lo cual muy posiblemente el Partido Conservador saldría al poder, y el problema de la salida, y esa es la paradoja, el problema de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea le quedaría en manos al gobierno laborista, que en el fondo el gobierno laborista no se ha opuesto a la participación, a que Inglaterra forme parte de la Unión Europea, entonces tendría que entrar a negociar las nuevas condiciones para salir con el resto de la Unión Europea. En tercer lugar sería realizar un nuevo plebiscito, lo cual no parece que sea válido, es un nuevo plebiscito muy complejo. Se dice que podría llamarse nuevamente a preguntar otra vez si se quiere salir de la Unión Europea al pueblo de la Gran Bretaña, y por otro lado aún se podría incluir una moción de apoyo al gobierno.
Esto obviamente tiene unas implicaciones muy graves, unas implicaciones muy difíciles. De hecho, ya vimos lo que pasó con Escocia en su momento y volver a revivir toda esa serie de problemas a través de un nuevo plebiscito sin saber cuáles van a ser los resultados, pues podría generar unas incertidumbres peores. El otro caso, que es el que parece que tiene mayor posibilidad, es el extender el plazo, ese plazo del 29 de marzo a partir del momento en que tiene que producirse el retiro formal, iniciarse el retiro formal de la Gran Bretaña de la Unión Europea, poderlo extender porque las normas nos permiten extenderlo durante un tiempo y utilizar ese tiempo para lograr nuevas mayorías, para lograr una recomposición, lo cual parece difícil dadas la gran votación que hubo de rechazo de lo que la señora May presentó, o aún poder volver a tocar la puerta de la Unión Europea y decir, miremos qué otras concesiones nos pueden ustedes otorgar, lo cual también parece difícil, pero para poder volver a presentar al Parlamento inglés unas condiciones de salida que sean más aceptables y que permitieran el que al aceptarse esas condiciones pudiera producirse un retiro en una forma programada y en una forma en que defienda los intereses de los intereses fundamentalmente de la Gran Bretaña. Y la última de todas es que simple y llanamente la señora May, como se dice en el argot, tirara la toalla, renunciara, dijera, ante lo que ha sucedido, yo hice todo mi esfuerzo, esto fue lo máximo que pude lograr con la Unión Europea en condiciones de salida de la Unión Europea, aquí va mi renuncia. Al renunciar tendría que llamarse elecciones y obviamente el partido que llegue al poder encárguese del problema. Esas son, digamos, como los 5 escenarios que se están viendo en este momento de lo que podría pasar de una situación supremamente compleja que además tiene unas implicaciones no solamente para la Gran Bretaña, para la Unión Europea. Es que estos son grandes jugadores dentro del proceso, digamos, son unos agentes muy importantes dentro de la economía mundial. Toda la economía mundial está en vilo de qué pasa con la Unión Europea si Inglaterra se sale, si no sé si la Gran Bretaña se sale, si no se sale. Porque tiene unas implicaciones económicas supremamente graves en términos de personas y en términos de todas las empresas y las multinacionales y todos los agentes económicos que tienen que ver con este proceso. Entonces la demora, la negativa, el dar más tiempo, el volver a negociar, todo tiene implicaciones dentro del comportamiento de la economía mundial, porque todos sabemos que la economía fundamentalmente la economía son expectativas y en la medida que las expectativas no sean claras, que las expectativas impliquen el que cualquier cosa pueda suceder con unos jugadores tan importantes como es la Unión Europea y como es la Gran Bretaña, pues obviamente que eso va a afectar la estabilidad económica mundial y va a ser uno de los factores que van a incidir en lo que ya estamos viendo, como es el caso, por ejemplo, de la caída de la actividad económica de la China, las discusiones y el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la China por razones comerciales, ahora el Brexit en las condiciones de inestabilidad que estamos anotando, sin saber qué va a suceder, y el resto de cosas que están afectando en forma directa e indirecta el comportamiento de la economía mundial. Muy bien, esta es la situación. En pocas horas sabremos lo que pasa, cuál camino toma el Parlamento británico frente a esta situación y cuál es el futuro, no de Theresa May, pues que es apenas relativamente importante, el futuro de la Gran Bretaña, el futuro de la Unión Europea, que eso incide, como lo dice muy bien el doctor Schlesinger, en los destinos del mundo y en la situación económica de hoy. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, doctor Fernando.